¿Qué más, people? Pues como vemos que el manejo de hoy, pues a todos les parece un poquito denso, pues entonces decidí hacer como este formato de diapositivas, a ver ustedes qué tal les parece. Eh, y pues obviamente no quiero dejarlos como pues vacíos en cuanto al tema del manejo. Este es exclusivamente de mi parte, falta la parte de Myron y de Joan, que pues ellos eh, pues van a hacer lo mismo. Entonces, pues bueno, entonces aquí les voy a presentar el manejo para que al menos tengan una parte del manejo, que es al menos la primera. Entonces, bueno, digamos que uno empieza aquí, que pitos y flautas, que el manejo, que la teoría de la muerte, el principal enfoque, y bueno, listo. Entonces aquí ponemos que esta es la principal fuente bibliográfica para el manejo. Entonces, bueno, listo. Eh, Entonces tenemos que para hacer la resucitación inicial eh, se debe priorizar en minimizar el tiempo al centro médico, en lo posible trasladarlo lo más rápido posible. También se utiliza en dado caso de que los traumas sean en las extremidades el uso de torniquetes. Eh, Porque pues se ha demostrado eh, que la utilización de presión local en las lesiones en las extremidades usualmente lo que hace es desviar la sangre, la circulación colateral y termina siendo inefectiva. Entonces pues se recomienda el uso del torniquete e intubar. Entonces el propósito de la intubación como tal es asegurar una adecuada ventilación, oxigenación y permeabilidad de la vía aérea. Entre las indicaciones para uno intubar a un paciente está el shock hemorrágico. Entonces, pues bueno, es importante uno al intubar un paciente, no hiperoxigenar a un paciente. ¿Por qué? Porque es que si uno hiperoxigena al paciente, lo que hace es que esa cantidad de oxígeno lo que termina haciendo es desplazando el CO2, eh, lo que viene generando lo que genera hipocapnia. Esa hipocapnia genera una acidosis láctica central, lo que termina generando una excitotoxicidad neural, que las neuronas empiezan a liberar mucho glutamato y terminan muriéndose. Y pues aparte de eso, mucho oxígeno pues también va a llevar a la producción de especies reactivas de oxígeno, que pues como tal va a terminar lesionando al paciente más, especialmente a nivel central. Entonces las metas de la intubación como tal son a tener en cuenta que se recomienda no subir la presión arterial de oxígeno de un paciente por encima de 200 milímetros de mercurio, y que el CO2 del paciente se recomienda manejarlo entre 35 y 40 milímetros de mercurio. Pues obviamente esta guía es europea, entonces pues ellos más de todo manejan eh, valores a nivel del mar. Aquí la presión arterial de CO2, la normal, es 30 a 33, o algunos autores dicen 30, más o menos 2. Entonces pues con tal de que esté en ese valor está bien. Bueno, listo. Entonces después de uno hacer esta resucitación inicial, eh, es importante determinar eh, de dónde proviene ese sangrado y qué tan grande es el sangrado, o sea, a qué se está enfrentando. Entonces es bueno que el médico se asesore pues en dónde está la fuente hemorrágica, que para eso usualmente se recurren a métodos imagenológicos como es el TAC, que lo recomiendan hacer torácico, abdominal y pélvico, y la ecografía igualmente. eh, la magnitud del sangrado pues se va a determinar según la próxima tabla que pues les voy a mostrar, que fueron la tabla que pues todo el grupo dijo, bueno, pues se puede dejar como conclusión, pero pues aquí la metí después de esta diapositiva para ver ustedes qué tal les parecía, y si no pues lo dejamos al final. Y dependiendo de la magnitud del sangrado, pues esa tabla determina si mi paciente requiere una intervención quirúrgica, que es esta. Entonces esta tabla lo que tiene en cuenta es básicamente cómo mi paciente, que está en el momento agudo, en ese episodio, eh, me responde frente a la administración de líquidos. Entonces el que me responde rápido, el que responde transitoriamente,
y el que no responde. ¿Y cómo así? ¿A qué responde? Pues estas son las variables que se tienen en cuenta. Los signos vitales, la necesidad de administrar más cristaloides, si requiere sangre, y pues el requerimiento de una intervención quirúrgica. Entonces, dependiendo de cómo me responda el paciente, cómo estén esos signos vitales del paciente, eh, uno va a determinar si la pérdida es mínima de 10 a 20, si es moderada de 20 a 40 o si es severa mayor a 40. Entonces, bueno, aquí viene el manejo de Myron, aquí viene el manejo de Joan. Después de eso, viene otro pedazo en el cual yo estoy encargado de hacerlo, que es precisamente lo último. O sea, a mí me tocó el inicio y lo último. Entonces, bueno, entonces, después de que ya se ha hablado de todo, pues el manejo que Myron y Joan nos van a hacer pues en sus diapositivas. Bueno, en la resucitación subsecuente, para que me entiendan y no se enreden, la guía, las recomendaciones de la guía están divididas vea, un pedazo, dos pedazos, 3 4 5 6 7. Bueno, estaba leyendo. El caso es que estaba leyendo malo. Bueno, el caso es que está dividido en sus partes y entre esas, eh, todo este es el farmacológico que hace referencia a la resucitación subsecuente. Entre esa resucitación subsecuente está el tener en cuenta que hay algunos pacientes que están utilizando inhibidores del factor 10. Pues como últimamente hay muchos pacientes con FA, hay muchos pacientes que se les está administrando comúnmente estos anticoagulantes con, pues, con más comorbilidades. Eh, entonces se tiene que tener en cuenta que esto es un factor que predispone a que mi paciente sangre más. Entonces, los inhibidores del factor 10 son el rivaroxaban, edoxaban y apixaban principalmente. Entonces, lo que se recomienda es, si se puede, medir las concentraciones del fármaco en la sangre, y en dado caso de que no sea posible, se recomienda la opinión de un hematólogo respecto al caso. Usualmente lo bueno de estos inhibidores del factor 10, como el rivaroxaban y el apixaban, es que responden muy bien al complejo protrombínico y al ácido tranexámico. Entonces, la recomendación para el manejo de, de estos pacientes que se les sospeche o esté confirmado por historia clínica que este paciente esté tomando alguno de estos medicamentos, es que se recomienda administrar el complejo protrombínico eh, a esta dosis de 25 a 50 miligramos por kilo, y el ácido tranexámico a 15 miligramos por kilo. Lo bueno es que estos responden bien usualmente al complejo protrombínico y a este ácido. Después, espera, esto así. Después, eh, los pacientes que estén tomando inhibidores del factor 2, que es los principales son el dabigatran y la bivalirudina, usualmente a estos pacientes también se les trata de la misma forma, también se da el mismo enfoque, que se sospeche que esté tomando, que el paciente, o que se confirme por historia clínica. Pues a estos pacientes se le hace lo mismo, solo que al dabigatran, por ejemplo, no responde muy bien al complejo protrombínico ni al ácido. Usualmente se les administra porque pues a darle nada pues mejor eh, equivocarse a favor del paciente. Pero bueno, las dosis se manejan exactamente igual, solo que para el dabigatran ya salió el anticuerpo monoclonal, que es extremadamente caro. La ampolla está como aproximadamente a 12 millones de pesos. Y es este, el idarucizumab, que es el manejo, que es el anticuerpo que lo que hace es unirse directamente al dabigatran y no permite que el dabigatran
pues inhiba el factor 2 que es la misma trombina. Em, bueno, este es otro fármaco que se puede utilizar. Este es el factor 7 recombinante, en donde su única recomendación es utilizarse como última instancia en dado caso de que, por ejemplo, un paciente ya se haya transfundido, ya se han hecho varias medidas para intentar detenerle el sangrado, o sea que ya se le haya administrado los dos medicamentos que ya hablamos y aún así siga sangrando. Y para que se pueda administrar este factor 7 recombinante, el paciente tiene que cumplir con unos criterios: que tenga un pH por encima de 7.2, que las plaquetas estén por encima de 100 y que tenga una presión arterial sistólica por encima de 90. ¿Por qué? Porque pues los estudios que se han hecho sobre este medicamento encontraron que si un paciente no cumple estos criterios, termina incrementando la mortalidad en las unidades de cuidados intensivos. Entonces por eso es que se recomienda que los pacientes cumplan estas recomendaciones, o sea, estos puntos. En los estudios que hicieron alcanzaron a llegar a un pH de 7.1 y no lo recomendaron. Dijeron que el margen de seguridad mejor era de 7.2. Entonces, bueno, esto de factores que disminuyen su eficacia no va ahí, esto lo voy a borrar. Y usualmente, y la administración, o sea, la dosis a la cual se va a administrar este factor 7 recombinante va a ser, eh, va a ser dividida. Va a ser una dosis de 200 microgramos por kilo, y como es un fármaco de última instancia, usualmente se administraba después de recibir 8 unidades de glóbulos rojos. Entonces eso es lo que primero se hace. Después se le administra una dosis de 100 microgramos por kilo a la hora y después a las 3 horas. Y finalmente lo que me correspondía a mí era la tromboprofilaxis. Entonces, digamos, estos pacientes, usualmente los traumáticos, los que tienen hemorragias de origen traumático, eh, tienden a sangrar, tienden a hacer episodios tromboembólicos muy frecuentemente. En la guía se demostró que era mejor hacer una tromboprofilaxis 24 horas posterior a que se controlara el sangrado de forma efectiva, porque en los pacientes politraumatizados el 50% de ellos, que es un jurgo de pacientes, hacían episodios tromboembólicos, en donde se documentó que el tromboembolismo pulmonar era la tercera causa de muerte de estos pacientes eh, en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, pues la tromboprofilaxis más común que pues se da aquí en las clínicas son la administración de heparina de bajo peso molecular y la heparina no fraccionada. Entonces, en este caso pues está la enoxa, que la dosis profiláctica es de 40 miligramos al día vía subcutáneo, y en dado caso de que sea heparina no fraccionada, se puede tener en cuenta cualquiera de estas dos dosis: 8000 unidades cada 8 o 12 horas de vía subcutánea, o 7500 unidades cada 8 horas. Entonces, pues bueno, esa es mi parte del manejo. Lo hice para que, o sea, porque al menos no quedaran como tan vacíos, porque todo el mundo habló y pues faltó esto que era tan importante. Y bueno, muchachos, espero que esto les sea más útil que el guión.